Aureliano, el hombre de la trama de corrupción del Partido Popular en Almería, pagándose su hipoteca con mordidas, su hipoteca en B. Esto es lo que dicen los tribunales. Tapan estos informes de tribunales, estos informes de la UCO. Es algo que va más allá de Aureliano. Si uno tiene una cuenta a nombre de sus padres en la que está entrando efectivo y que no se mira, aquí hay responsabilidad de Aureliano, desde luego, y alguna más. Pedro, la UCO está diciendo, oiga, reconstruyamos todo esto, ¿no? Sí, porque ese extenso informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil considera probado que los hermanos de Aureliano García ingresaban dinero de origen desconocido, presuntamente de esas comisiones ilícitas que se entregaban por esos contratos públicos, en una cuenta corriente de un banco que estaba a nombre de sus padres que ya estaban fallecidos y que ese dinero tenía por objeto pagar la hipoteca del que fuera presidente de la Diputación de Almería. Pero no solo ese, porque es que hay otro informe de la UCO que demostraba que Aureliano García cargó un viaje a título personal de más de 2.000 euros con una comida de hasta 400 euros incluida a fondos de la Federación de Municipios y Provincias y que no justificó en ningún caso porque no acudió a ninguno de los actos que estaban previstos. Por esto, el juzgado de Almería, que está siguiendo esta investigación, ya ha solicitado que se prepare una agenda y aumenta hasta 43 personas los investigados en este caso Mascarillas de Almería. Con el ruido que han hecho las comidas de Ábalos, 400 pavos de comida, 2.000 de viajes, paga la FEMP y un silencio político y mediático. Lo oyen, ¿verdad que? Cri, cri, cri. Pareces Albert Rivera. No. Nada. Pero esto es lo que tenemos. Esto es un escandalazo tremendo. Eso es evidente. Son 43 imputados, ni más ni menos. 43 imputados. Es decir, es un escandalazo que afecta ni más ni menos que a quien fue presidente de la Diputación de Almería. Es decir, un alto cargo, evidentemente. De la ejecutiva de Juanma Moreno Bonilla. Del Partido Popular. Es un escandalazo, se mire por donde se mire, eso es evidente. Dicho lo cual, aquí hay que llegar hay que investigar más, porque lo que está claro es que si yo voy al banco con metálico todas las semanas o cuando sea de forma sistemática y voy ingresando en una cuenta que además no es mía dinero en metálico, a mí el banco me investiga. Es peor que a mí el banco investiga. Ya no es eso. Tú no puedes con una cuenta a nombre de dos personas fallecidas. Tú no puedes mantener abierta en un banco una cuenta corriente a nombre de una persona fallecida. No es tu cuenta, es la de los muertos. Y si eso ocurre, el banco está colaborando contigo, presuntamente, por supuesto, pero está colaborando contigo en la comisión de un delito. Eso es para mí lo más grave. Pero ¿sabes qué pasa? Es muy fuerte. Yo creo que si fuese un cargo público de un partido de izquierda. Pero lo estamos contando aquí. ¿Me dejas un momento, Federico? Es que te ibas a enfadar conmigo. No, es que os emocionáis los dos. Dale. Lo de que no lo estamos contando, nosotros lo estamos contando. Yo creo que si esto que estamos conociendo hoy, que llevamos ya meses conociendo, fuese por parte de un cargo de un partido de izquierdas, hoy en la puerta del banco habría 20 cámaras. Hoy tendríamos al banquero sentándose en un especial por la noche. Hoy tendríamos a la amiga que conoció el día de la comunión a ver si le pagó las pastas. Hoy tendríamos a la mujer, a la prima, al hermano rulando de plato en plato. Pero como es el PP, no hablamos ni lo tocamos. Y lo que está pasando es muy grave, porque no es una cuenta a su nombre, es una cuenta a nombre de dos muertos, dos personas fallecidas. Y aquí hay que saber, primero, porque el banco, presuntamente, quién está colaborando, quién le ha facilitado que se siga haciendo estos ingresos. Esto no es una persona que actuaba sola, ni los 43 imputados. No, esto es una trama perfectamente orquestada, es una trama perfectamente organizada. Y es muy grave, no solo el silencio mediático, la falta de ruido, sino todo lo que pasa alrededor, porque este señor estaba en la ejecutiva de Juanma Moreno Bonilla. Este señor, con todo lo que ha pedido el PP, que se hiciese con el gobierno y que se hiciese con el Partido Socialista, ¿dónde está hoy Juanma Moreno Bonilla? ¿Dónde está Elías Bendodo? ¿Dónde está Alberto Núñez? Con una foto en un Peugeot fueron capaces de sentar a algunos en un banquillo y a otros en el Senado. Imagínate con las fotos que hay con este señor y Feijóo. Yo fui
Ahí ya no, le han echado. Yo fui y soy el primero que dice que no hay ningún tipo de indicio Bueno, el primero tampoco. de que Sánchez... No, voy a hacer una comparativa. Voy a acabar hablando de Andalucía, ya hago spoiler. Digo, yo soy el primero en decir que no hay ningún tipo de indicio de que Sánchez fuera consciente del caso Koldo o de la trama Koldo. No hay ningún tipo de indicio, por muchos que muchos digan que es el número uno. Soy el primero en decirlo. Aquí digo lo mismo. No hay ningún tipo de indicio de que Juanma Moreno fuera consciente de la trama que se estaba gestando en Almería. Ningún tipo de indicio. Y la primera de cambio echó, evidentemente, Juanma Moreno, el PP de Andalucía, echó a este la primera de cambio no. expresidente de la Diputación no. En cuanto se conoció públicamente. En Almería ya se hablaba soy justo para un lado y para el otro. Sí, pero la justicia también es que cuando te están señalando en tu propia provincia, como hicieron en Almería, que se lleva hablando años de esto, tú lo hagas con tiempo. No cuando salen los medios a señalarte, sino cuando de verdad te empieza a oler raro. Bueno, pues insisto, que se investigue. Se hizo el silencio, ¿sabes hablar de Juanma? Te has quedado anonadado con tu speech. El problema es que en los medios no se ha hablado, aquí sí, evidentemente le hemos hablado desde el primer día, pero en los medios de determinados casos como este se ha hablado más bien poquito. Con pantufla y para no molestar absolutamente a nadie. ¿No? Aquí nos esto que lo hablamos con mucho ironía en este plató, es que esto es de una gravedad. No sé si nos damos cuenta de lo grave que es que efectivamente los casos de corrupción, por ejemplo, se midan a nivel mediático de una forma totalmente diferente según a quien le toca. Como te toca al PSOE, hombre, por supuesto, Peinado es el rey, no de los jueces relacionados con ese tema, pero a la derecha vemos en cambio un trato absolutamente casi en penumbra. Pero hoy estaban una gravedad importantísima. Hoy estaban Zopelani y Mondongo en la puerta de Génova preguntando por esto. Sin duda, ¿por qué nos cuesta hablar de Juanma Moreno Bonilla? ¿Por qué no hablamos de lo que ha pasado? ¿Sabéis qué os pasa? Porque le ha echado. Básicamente porque le ha echado. No, el Partido Popular en Andalucía. El Partido Popular en Andalucía no se entiende sin el Partido Popular de Almería. Y no se entiende sin los cargos que llevan 20 años. Pero que no hay vinculación, Sara, a nivel de pruebas. Pero le han echado. Entre Juanma Moreno y el expresidente de Almería, pero que no hay pruebas, Sara. Echaron el primer día. Pero no habléis los dos a la vez, los tres a la vez. Que Juanma no se va a enfadar con vosotros. A mí me da igual que se enfade un político. Que os va a invitar a la Feria de Abril, tranquilidad, que vas a vestir de traje de flamenca, de gitana. Es una cuestión. Santa Olalla. Venga, calma, venga, Santa Olalla, luego respuesta. A mí el traje de luces me queda muy mal. Pues seguro que sí. Seguro que sí. Santa Olalla, Fede, venga. Pero es que es hablar de Juanma y saltan como miuras. Venga. De verdad, a ver si podemos. Mira, yo no digo que Juanma lo supiese. Yo en esto no digo que Juanma lo supiese, al igual que no digo que Alberto Núñez Feijóo lo supiese. Digo lo que ha hecho el juego la derecha. Y que si todos fuésemos igual de injustos que han sido ellos, igual de injustos, la política, el periodismo y el análisis, o sea, en la profesión. Hoy tendríamos platós incendiados. Hoy tendríamos 20 cámaras allí. Que es que no os habéis dado cuenta que han pasado todas las amigas de Ábalos por algunos platos de televisión. Que había cámaras siguiendo a la mujer de Santos Cerdán día, tarde y noche. Que había cámaras siguiendo a los hijos, a los primos, al del bar. Que es que esto ha pasado en este país hace 2 meses y pasará dentro de 6 meses. Y ahora vamos en abril a descubrir muchas cosas que van a perjudicar al Partido Popular con la trama de la Kitchen. De la Kitchen. Y algunos periodistas también, seguramente. Y habrá cámaras. Mira, Sara. ¿Los audios se contarán igual? ¿Los audios se mostrarán? Espero que sí. Cuando perjudiquen a políticos y a periodistas, ojalá. ¿se mostrarán o no? O ahí nos callaremos Sara, y diremos, bueno, como se presenta... Sara, ojalá. Porque creo que... Pues ojalá, por no engañar a la ciudadanía. Porque los españoles merecen... ¿Sabes qué es patriotismo, Fede? No mentir a los españoles. Ese es el patriotismo. Déjame, ojalá, pero por el bien de la opinión pública, porque creo que efectivamente a los casos de corrupción hay que prestarles la misma atención, vengan de donde vengan y se produzcan donde se produzcan. Y efectivamente vivimos en un entramado, un entorno, un ecosistema mediático básicamente dominado
por los medios de la derecha, de la Podría. ultraderecha, donde se hace mucho menos caso, obviamente, a los casos de corrupción que afectan al Partido Popular y mucho más a los que afectan al Partido Socialista o a la izquierda. Sin duda, ese análisis que haces es correcto, pero dicho eso, sobre Juanma Moreno, lo siento, en el minuto 1 hizo lo que tenía que hacer, que fue echarle del partido. Y ya está. Y ojalá en todas partes se actuara con la misma contundencia, porque no siempre se actúa con la misma contundencia. Hablo del PP, ¿eh? No siempre se actúa con la misma contundencia. Bueno, esta es la primera de las otras claves del día. La otra es Mazón. No sé si hay un ecosistema mediático. Parece que hay un ecosistema judicial. Qué fortuna, qué buena fortuna tienen algunos con algunos tribunales. Carlos Mazón, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dice que no hay delito, que no encuentra delito en el expresidente de la Generalitat y que, por tanto, no se va a investigar a Mazón. Exposición razonada a la jueza. 16 meses de investigación después. Y por unanimidad, los magistrados dicen que no encuentran fundamento sólido ni objetivo del delito. Dicen que Mazón no tenía posición de garante, porque la legislación no le atribuye deberes específicos, y que no hay nada que identifique la participación de Mazón en el EsAlert. Así que nada que objetar, no se va a investigar a Mazón. Esto es lo que dice por unanimidad el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Tela, 5 magistrados. Pedro, este es el dictamen que se remite a la jueza esta misma mañana. Sí, es el auto que ha publicado esta mañana el Tribunal Superior de Justicia por el que archiva esa exposición razonada que presentó la jueza de la Dana contra Carlos Mazón. Asegura que no tenía responsabilidad orgánica para gestionar esa crisis, que no era garante de las decisiones que tenían que tomar las diferentes consellerías y que no se ha demostrado que en ningún momento Carlos Mazón interviniera o participase a la hora de mandar el EsAlert. Por estas razones, los 5 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por unanimidad, archivan la querella contra Carlos Mazón. Literalmente ese auto dice: no basta con cualquier sospecha o conjetura, no son suficientes posiciones más o menos cercanas o alusiones más o menos directas. A mí Eso personalmente me resulta, eso traducido. a mí me resulta bastante chocante, realmente. Leer los detalles de esta decisión, a mí me resulta chocante porque como que no es garante el presidente de una comunidad autónoma. Se están muriendo literalmente decenas de valencianos por unas inundaciones históricas. Estamos hablando de que un presidente de una comunidad autónoma o sus consejeros tiene la capacidad de mandar una alerta que se manda a las 20:11 con 2 horas de retraso por lo menos desde cuando se estaban ya, se conocía ya que había muertos, y no es garante, no tiene responsabilidad. A mí me resulta realmente chocante. Ahora, la única cosa que probablemente en este momento puede dar algo de consuelo a las víctimas, que son a las que estoy pensando en este momento, a lo que se están sintiendo ellas, a todos los familiares, claro, de las víctimas, es que evidentemente no, en definitiva, la jueza va a seguir investigando y va a seguir recabando indicios, pruebas, lo que sea. Pero la doctrina, doctrina que abre el Tribunal Superior de Justicia es muy resbaladiza, pero muy resbaladiza, porque el Tribunal Superior de Justicia dice: no cabe concluir que el presidente infringiera deberes jurídicos específicos derivados de una obligación legal. Lo que está diciendo es: oiga, el presidente no manda. En este tipo de cosas, el presidente no preside. Las decisiones las toman otros, las responsabilidades no le llegan. Oiga, pues entonces, ¿para qué le queremos? Si el presidente no preside, entonces, ¿qué hace? Entonces, ¿para qué tenemos un presidente de una comunidad autónoma? O sea, yo creo que efectivamente, yo, a ver, respeto la decisión judicial, pero evidentemente no la comparto por lo mismo que decís vosotros, porque evidentemente no cabe en ninguna cabeza mínimamente sensata pensar que un presidente de una comunidad autónoma no tenga responsabilidad sobre las decisiones que toman sus subordinados. Dicho eso,
las responsabilidades políticas no siempre se compadecen con las responsabilidades penales. Esto no quita, porque desde luego, la responsabilidad política que tiene Carlos Mazón por todo lo que ocurrió en la Dana y todo lo que ocurrió aquella tarde. Y yo me quedo con lo que dice Euprepio, que es que no cierra definitivamente el asunto, lo devuelve a la juez, que tendrá que argumentar, seguir investigando y argumentar que efectivamente lo que nosotros decimos es la realidad, y es que el presidente de la comunidad autónoma sí tiene responsabilidad sobre las decisiones que toman sus subordinados. Pero ¿sabes sin qué lugar a pasa? Que en dudas. el caso de Carlos Mazón es que no ha habido responsabilidades políticas. Por eso debe haber Ya, judiciales. Porque lo No, debe judicial haberlas. era el único camino que las víctimas tenían Ya. para reparar su dolor. Porque cuando un tipo sigue sin dimitir, sigue con un cargo público, sigue con un acta y con un sueldo público, no ha sido responsable de nada. Ya. Entonces, aquí hay varias contradicciones, porque además, de alguna forma, asienta un precedente muy complicado, que es de futuro, si hay posibles negligencias o catástrofes, no va a tener responsabilidad ningún presidente Claro. autonómico, porque esto no es hoy Carlos Mazón, es el mañana. Claro. Yo no Porque soy- puede haber otro Carlos Mazón, puede haber uno incluso peor no lo sé, dudo Yo que no sea más soy- miserable, pero sí que es verdad que esto abre un camino en el relato Yo no soy- judicial que sienta que incluso pueda cambiar la legalidad y no solo la jurisprudencia, no solo en el caso de la imputación de Carlos Mazón, sino el servicio político. Claro, Es el pro- decir, hasta dónde llega un presidente, El hasta problema- cuáles son sus funciones. Este es el problema Claro. que deja este. El problema relato. aquí es que si esto lo trasladamos, si esto lo convertimos Claro. en sentencia, si tenemos sentencias Claro. concurrentes, el tribunal genera doctrina. Claro. Y la doctrina ahora Y mismo, va a ser la base. la doctrina que se está generando es, oiga, el presidente no está ahí para presidir, no pasa nada. Es que Si el presidente está, Es el una- presidente no es una figura responsable, son decorativa. responsables los de Es abajo. que lo que viene- ¿Esto qué es? Una Es que lo figura que, viene, decorativa. lo que viene a decir el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, es que un presidente de una como el comunidad rey. autónoma no tiene responsabilidad ante una tragedia. Claro. Es como el Es lo rey. que viene, o sea, es tan inconcebible y es tan imposible de entender hasta el punto de que hay una ley, la Ley de Protección Civil, que dice que las catástrofes, la responsabilidad, la competencia es de las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas están presididas, evidentemente, por un presidente que tiene un equipo, por así decirlo, que son los consejeros. Bueno, entonces, las decisiones de los consejeros, más aún en este caso, lo dice Es Salomé presidente, pero no Pradas, gobierna. Salomé Pradas, exconsejera de Interior, dice, he intentado contactar con Que eso es lo grave. y no me cogía el que lo teléfono. grave es- Entonces, no es responsable el presidente de una comunidad No, autónoma que de lo que hagan sus Lo subordinados, que está es decir, sus consejeros. reconociendo que Es absurdo, No, de esta, alguna forma, en fin, de entender. alguna ¿eh? forma, No se puede además, entender. de alguna forma está reconociendo que en este caso este señor no tenía ninguna responsabilidad. Repito, yo la única cosa que confío y que realmente la jueza que ha hecho un trabajo extraordinario, que siga investigando y que siga buscando evidentemente también pruebas, porque lo que no puede ser que un señor, repito, que por haber autorizado que se lanzase una alarma no ha salvado vida, no quiero decir que ha matado, que no ha salvado vidas con una alarma, con una alerta, pues se vaya de los sitios. Yo creo que incluso hay una cosa muy grave que el Tribunal Superior de Justicia no ha tenido en cuenta, que son las mentiras constantes de Carlos Mazón, el cambio de versión. Es decir, que no te anime a investigar la Ya, figura pero de como Carlos Mazón. investigado puede Claro, mentir, pero Sara. es decir, Claro. como justicia, como jueces, te tiene que llamar la atención que este señor no ha Ya, tenido el ya, mismo ya. relato Pero durante un la año, ley- que este señor ha incumplido, la- que está grabado, Ya. que sus mentiras han sido televisadas y Mentiras- probadas. mentiras Pero con es un esto delito. pero con Es esto una me refiero. vergüenza. Pero yo pero me es un delito. refiero a que si una persona miente en más de 10 ocasiones, es una persona que el relato, que él estaba preocupado por el relato judicial, no el político, que siempre le han importado Pero primero además- la silla del banquillo, que era la que tenía que tener una garantía. Y ahora la justicia ha dado una patada a las víctimas y ha premiado a Carlos Mazón. Fede. En cualquier caso, el gobierno de la Comunidad Valenciana, el único responsable de todo lo que pasó y de lo que ha pasado no es solamente el Partido Popular, es un gobierno, y Carlos Mazón está donde está porque es un gobierno avalado por Vox. Y quiero decir algo sobre esto, porque desde que Santiago Abascal me dedicó un capítulo de su libro para intentar silenciarme, lo llevan intentando desde hace muchísimo tiempo. La última es un burofax que me han enviado, porque yo dije aquí en el programa una vez que Vox es un partido corrupto. Entonces me dicen que no existe condena ni procedimiento judicial abierto por ninguno de los delitos de corrupción en los que esté implicado Vox ni su presidente, que cualquier otra afirmación al respecto es falsa. Es verdad.
no tiene ninguna condena de corrupción, ninguna, por ahora, ya veremos en el futuro, pero eso no quita para que no sea ni moral ni políticamente un partido corrupto, que desde mi punto de vista lo es. Moral y políticamente sí, Que se lo digan a porque es un Vidal de partido vuelta. fascista que niega los derechos humanos y que moralmente, y lo estamos viendo cómo ejercen el poder de manera arbitraria, es un partido moralmente corrupto. Bueno, es Thank you.